vivos. Se han explotado estas plantas íntegramente aquí en México. Se usaba la planta completa por diferentes aplicaciones y eran tan importantes que tenían su propia deidad, que es la diosa Mayahuel. Hoy en día todavía los agaves son íconos de la cultura mexicana. Se aparecen en todos lados, en el arte, en el cine, y en particular a mí me gusta la imagen de la preparación del pulque, porque se ve que se prepara hoy casi igual que se preparó hace cientos. Entonces siguen siendo muy importantes estas plantas en la cultura. Y bueno, se explotan de muchas diferentes maneras hoy en día. Como ustedes saben, se usan el epidermis por los michotes, se pueden usar las hojas para construcciones, las fibras, por todo tipo de preparación de cuerdas y textiles. Los más conocidos claramente son el tequila, mezcal, el jarabe de agave, el pulque. También como adornos, esto sale medio feo, pero se usan los quiotes en muchas instancias también por adornos, y también hay otras cosas asociadas con los magueyes que se consideran también como gastronómicamente súper importantes. Además de todas estas cosas, tienen potencial para producir saponinas. La producción de inulina es muy importante hoy en día, que hay mucha importancia con suplementos dietéticos. Se puede usar como extractos, como precursores para producir diferentes tipos de hormonas. También se puede usar para dar comida para animales, para composta, y hay mucho interés para utilizar los agaves como una fuente de bioenergía. Y aunque se han tratado poquito aquí en México, en Australia ya hay una compañía que se dedica a producir agave tequilana para producir biocombustible. Entonces, y ellos están entrando con mucho. También en los Estados Unidos, en estados, por ejemplo, como Arizona y Nuevo México, están haciendo pruebas de campo con diferentes especies de agave. Entonces es muy importante que aquí en México también mantenemos al tanto y podemos competir, pues estas plantas finalmente son de aquí. Entonces también económicamente hay un derrame económico muy importante de los productos de los agaves, sobre todo del tequila. Aquí hay algunos de los datos. Se siembran más de 200 millones de plantas continuamente, y hay más de 3.000 familias que directamente benefician de trabajar en la producción del tequila. Estos datos son un poquito viejos, pero mínimo 160 millones de litros de tequila para exportación, además del consumo interno. Entonces esto representa un ingreso económico importante para el país, y esto sin tomar en cuenta la creciente importancia del mezcal en muchas partes del país. Y como mencioné, pues hay otras aplicaciones en medicina y alimentos que se podrían usar. Y bueno, desde hace algún tiempo en mi laboratorio hemos estado trabajando sobre dos líneas particulares de estudiar los agaves. Uno es la genética del metabolismo de los frutados, que hoy no voy a platicar mucho de esto, pero obviamente es muy importante si queremos mejorar, tener plantas que son más eficientes para producir bioenergía o tequila o lo que sea. Necesitamos entender muy bien a nivel genético la parte bioquímica de la producción de los azúcares, y también desde hace tiempo hemos estado estudiando
la transición entre la etapa vegetativa y la etapa reproductiva en estas plantas. Y bueno, los agaves reproducen, son plantas perennes y monocárpicos, y tienen ciclos de vida muy largos, que pueden ser desde 5 o 7 años en agave tequilana, que es de las especies que tienen la vida más corta, hasta especies que duran más de 50 años para florecer. ¿Qué es monocárpico? Monocárpico quiere decir que pasan su vida vegetativo, florecen una sola vez y la planta muere. No en comparación con los árboles, por ejemplo, que son perennes y policárpicos. Ellos duran muchos años, pero florecen cada año. Monocárpicos también, entonces el monocárpico pues dura poco tiempo, florece y se muere. Y una vez que empiezan a florecer, que sale el quiote, el crecimiento es explosivo, se puede crecer hasta 4 centímetros por diario, y puede, como se puede ver, alcanzar alturas bastante grandes, hasta 10 metros o más, producen miles de flores y semillas. Durante el ciclo de vida, que puede ser de 5 o 50 años, se acumulan los azúcares en el tallo, que es básicamente, aquí son los tallos ya con las hojas cortados, y la ventaja para la planta realmente es que ahí almacenan la fuente de energía para hacer precisamente este crecimiento explosivo. Y normalmente, dependiendo de la especie, normalmente la floración ocurre entre marzo y agosto. Y hay diferentes formas que se puede reproducir el agave. Como vimos, pues producen flores, producen semillas, de manera sexual se pueden entrecruzar, pero a lo largo de su ciclo de vida también producen hijuelos. Normalmente producen 1 o 2 hijuelos por año durante la etapa vegetativa, y en el caso que falla por alguna razón la reproducción sexual sobre la inflorescencia, se puede revertir y regresar a llevar a cabo la reproducción asexual, formando estos pequeños plantulitas o bulbilos. Estos no son flores, son todas estas plantulitas asexuales que forman sobre el quiote. Entonces tiene estas 3 formas de reproducción, y normalmente la formación de semillas y los bulbilos ocurren en la temporada de seca. El problema viene cuando llegamos a la cosecha bajo condiciones comerciales, la cosecha de agave tequilana en el campo. Las tequilanas florecen entre 5 o 8 años después que están sembrados, y aquí se puede ver, este es un campo típico donde están jimando, pero pueden ver que han dejado algunas plantas aquí, ¿okay? Y el problema es, bueno, cuando llega la etapa que forma el quiote, esto señala que la planta se va a morir. Se tiene que entrar al campo y manualmente quitar el quiote, porque si lo dejan crecer, va a bajar todos los azúcares que por 5 o 7 años ha estado acumulando. Entonces, primero, es un trabajo arduo que casi todos los días hay que estar revisando los campos para ver cuándo se están saliendo el quiote y manualmente quitar el quiote. Además, hay este problema que no todas las plantas en el mismo campo van a florecer en el mismo año, deja tú en los mismos meses. Entonces dejan estas plantas, muy probablemente en este caso los van a dejar hasta el año que entra, porque estas plantas no han llegado a la madurez y no tienen la cantidad de azúcares óptimas para llevarlos a producir tequila. En otros casos,
el productor puede decidir que no vale la pena estar regresando año tras año al campo y gima todo parejo, aunque ciertas plantas no están en condiciones óptimas. Entonces, este es un problema de manejo agrónomo. Y bueno, las condiciones óptimas normalmente es cuando los tallos, las piñas llegan más o menos a pesar entre 40 a 90 kilogramos y tienen más o menos alrededor de 30 gramos de azúcar. Los tequilanos por excelencia producen más cantidad de azúcares que cualquier otro agave y por eso precisamente se usan para la producción de tequila. Entonces, este es un problema con los productores. Y nosotros pensamos, bueno, si podemos intentar entender qué es lo que conduce a este cambio en el crecimiento vegetativo, al crecimiento reproductivo, tal vez podemos controlar la floración con la intención. Cuando hablas con los productores, ellos dicen, yo quiero plantas que no florecen. No quiero estar monitoreando y cortando quiotes. Yo quiero plantas que duran lo más largo posible en el campo, acumulando azúcares y que nunca florecen. Y esto, si podemos controlar este cambio, tal vez también podemos producir plantas mejoradas en ese sentido y conducir eventualmente a tener una cosecha más homogénea y más óptima. Al otro lado, para nosotros, una de las cosas, aunque los agaves son súper importantes por el país y la economía, no hay nada de mejoramiento genético, nada. No hay ni programas de mejoramiento de agaves. Y mucho es porque las plantas son difíciles de manejar, como vieron, para hacer cruzas no es fácil, y también por los largos ciclos de vida. Entonces, nosotros, como herramienta en el laboratorio, nos gustaría tener plantitas que florecen muy rápido, muy pronto, o sea, agaves bonsai, que podemos hacer hasta cruzas cuando están chiquitos y intentar hacer mejoramiento de esta manera. Entonces, por eso, por ambas razones, es porque tenemos este interés en estudiar y entender. ¿Cómo vuelven a sembrar las plántulas? ¿Es a través de semillas? No, son de estos hijuelillos que producen no todos los campos donde siembran tequilana están sembrados con estos hijuelos asexuales. Entonces esto también es un problema porque la base de germoplasma es muy reducida. Y los hace muy vulnerables también a plagas. ¿Y las semillas son viables? Las semillas son viables, pero no muy viables. Sí germinan, sí crecen, tardan mucho también. Por eso los productores tampoco les gusta. Y son muy variables. Esto también, si agarras es porque se cruzan. Entonces, si siembras semillas, las plantas van a salir muy distintos. Y a ellos les gusta porque los hijuelos son clonas y son muy parejos. ¿No les obligan a dejar algunas plantas para precisamente haya polinización? No. De hecho, nosotros cuando queremos estudiar la floración tenemos que pagar a los productores para no desquiotar. Y a veces se les va la onda y una planta o plantas que hemos hasta les hemos pagado, les hemos dicho y ¡pum!, llegamos al campo y ya desquiotaron. Entonces ellos, no, es muy difícil encontrar agaves tequilanas floreciendo si no les dices específicamente o no están en el sin estar protegidos. Algunos productores también en el rancho limpio propagaban por cultivos tejidos para tener... Sí, esto es lo que iba a comentar. En los últimos años las tequileras grandes como Salsa y Cuervo han empezado a generar in vitro plantas
y son estos que llevan al campo. Igual son asexuales, son clonas, pero en ese sentido son libres de patógenos, entonces esta es la ventaja. Y saben que son de la misma edad cuando tienen la misma camada de cultivo in vitro. Porque el otro problema, y parte del problema porque en el campo florecen en diferentes años, es porque siembran hijuelos de diferentes edades, entonces, y diferentes tamaños, y por eso tampoco la cosecha es homogénea. ¿Tenías alguna pregunta? ¿Cuánto dura el quiote una vez que sale? Pues se queda ahí todo desde todo el invierno, o sea, nunca termina, y eventualmente ya que se caen las semillas a veces se quedan con los bulbilitos. Y sí, se pueden tardar mucho tiempo hasta que caen los bulbilos y se secan por completo. Pero tenemos ahí hasta 2 años y siguen ahí. Y los bulbilitos pueden seguir hasta que se caen y solitos empiezan. Porque consumen toda la reserva. Sí, esto sí se chupa todo el tallo, y las hojas se marchitan, el tallo se marchita y se mantiene más tiempo los bulbilos. Ok, y esta idea de tener agaves bonsai no es tan alocado, porque naturalmente las plantas, esta es la planta madre, obviamente está floreciendo, pero los hijuelillos que están aquí, que no se pueden ver, también están produciendo quiotes, como se puede ver. Entonces, no es que los chiquitos no pueden, es que les falta algún señal, que tal vez podría ser el famoso florigen, que viene de la planta madre, que les dice que es el momento de florecer. Entonces, sabemos que sí tienen la capacidad, simplemente en el campo, bajo condiciones normales, no llegan a reunir todas las condiciones para que se induzcan ¿El quiote no se puede usar también para fermentación? Normalmente no se usa porque es mucho más, hay muy poquito azúcar. Sí hay, en las hojas también hay, pero normalmente es más trabajo que están cortando y llevando, porque una de las cosas que yo también les he dicho a los productores, ¿por qué no usan toda la planta? Porque hay mucho azúcar en las hojas que desperdician, porque los giman y los tiran. Pero es muy complicado, son plantas grandotas, entonces para transportarles con todo es mucho más trabajo. Igual, y el problema es que una vez que sale el quiote ya baja la cantidad en el campo. Entonces normalmente no usan, aunque en teoría se puede, porque las flores también tienen muchos azúcares, esto sí, también es. Oye, ¿saben si estos hijuelos que florecen tempranamente tienen la capacidad de acumular grandes cantidades de azúcar o la tienen cancelada? Bueno, el problema es, sale el quiote y estos sí se van a morir porque ya llegan al término de su vida. Entonces estos hijuelos por otros propósitos realmente no, y son muy chiquitos, no han alcanzado a acumular azúcares. Sin embargo, sí producen semillas, que es lo que para nosotros es muy interesante. Pero esa semilla llevaría la información para la capacidad mayúscula de acumular azúcares, o no la llevaría? O sea, será exactamente, bueno, tendrá la misma información genética de la planta madre en teoría. Entonces, honestamente nunca hemos llegado a sembrar y dar seguimiento a los chiquitos. Sabemos que sí, las semillas sí se pueden germinar, de los pocos que hemos tomado, pero seguir las plantas hasta grandes. Ok, entonces, pensando un poquito en qué pasa con la floración, se puede clasificar las plantas, como preguntaron hace ratito,
en tres diferentes tipos, por ejemplo, los anuales monocárpicos, o los que tienen ciclo de vida corto, menos de un año, como Arabidopsis. Estos pasan toda su vida muy rápido, florecen y se mueren. Luego son los perennes y los que son policárpicos, como los árboles que crecen mucho tiempo, tienen tiempo vegetativo, ciclos anuales de crecimiento vegetativo y de floración, como cualquier árbol, casi los álamos, manzanas, etc. Y hay otros tipos que son el tipo de los agaves, y los bambús también están en esta clase, que son perennes, pero tienen una vida vegetativa muy larga. Florecen una sola vez y luego se muere la planta. El bambú puede tardar hasta más de 100 años antes, algunas especies antes de florecer. Y es la misma situación con los agaves, que no es muy claro qué es lo que provoca este cambio. Y claro que todos los estudios que se han hecho a nivel genético y molecular sobre intentar entender qué produce este cambio de la etapa vegetativa a la reproductiva, se han hecho la mayoría en Arabidopsis thaliana, y aquí es el modelo que se han estado trabajando desde hace algún tiempo. Entonces, las plantas en general tienen un periodo de crecimiento vegetativo. Llega un momento en la vida cuando la planta reconoce que ya es maduro, y bajo condiciones muy particulares de temperatura, de fotoperiodo, también la edad de la planta se toma en cuenta, situaciones asociadas con concentraciones de hormonas y algunos factores autónomos. Cuando todos estos factores se reúnen correctamente, entonces la planta recibe los señales y inicia el proceso de la transición hacia la etapa reproductiva. Y la gran mayoría de todos estos señales se concentran en unas proteínas que se llaman Florin Locus T, y estas proteínas normalmente se producen en las células acompañantes del floema, y las proteínas mismas se mueven hacia el meristemo apical bajo las condiciones adecuadas, y ahí regulan, interaccionan con otras proteínas para regular los genes tipo MAX, que realmente son los que van a regular todo los genes que van a definir el programa de la formación de las inflorescencias y los órganos florales. Ok, bueno, esto es en general. Claro que los agaves siempre son diferentes, como se van a ver un poquito más adelante. Y entonces, cuando empezamos a pensar cómo podemos iniciar a hacer trabajo sobre este proceso de transición en agave, pues miramos nuestras plantas, y realmente no es el modelo más adecuado. Como han visto, las plantas no son fáciles, tienen vida, ciclo de vida muy largo, a veces están en lugares difíciles de accesar, hay muy poca diversidad, no hay programas de genética, como mencioné. La transformación de estas especies también no es muy eficiente, y en general tenemos una carencia de herramientas moleculares muy grande. Entonces realmente estamos empezando de cero. Y algunas de las primeras cosas que queríamos hacer era simplemente intentar ver las diferentes etapas del proceso de la floración, o del inicio del quiote más bien, en agave. Y aquí nomás estamos viendo algunos cortes histológicos del meristemo apical, en la etapa vegetativa,
Aquí, como se puede ver, es una etapa muy temprano. Sin embargo, y esto normalmente no se ve, no se distingue porque las hojas siempre están tapando el meristemo. Esto es porque nosotros los abrimos, pero no apreciamos que ya realmente un pequeño quiote está formando aquí hasta que no los abrimos. Y por más pequeño que sea, ya se ve no solamente el meristemo apical, pero ya tenemos meristemos de las umbelas que van a formar cuando la planta cuando el quiote ya crece más largo. Aquí son diferentes etapas, esto tiene como 10 centímetros el quiotito, y más o menos es un poquito más grande, y esto es de 1 metro. Y pero el meristemo, uno tal vez pensaría que es un meristemo grandote, pero es igual casi que cualquier otra planta. Son igual de chiquitos, como se pueden ver. Entonces, este es el tejido que empezamos a intentar estudiar. Y estas imágenes aquí, muy bonitos, son de inmunolocalización de la proteína PIN, que realmente indica dónde hay flujo de auxinas, y esto también es en la etapa vegetativa, y esto en las etapas justo después de la iniciación de la transición. Y aquí ya también tenemos meristemos de los primordios de la pared. Y esto se hizo trabajo de Yasmina Raff, que creo que va a venir como cátedra pronto aquí en IPC. Entonces, esto nos dio una idea de cómo son los cambios en el meristemo, justo en las etapas. Pero como mencioné, es muy difícil simplemente a simple vista poder detectar y ver cuándo las plantas van a entrar en este proceso. Y entonces nos dimos la tarea de ver muchas características morfológicas, la altura de las plantas, el diámetro de las plantas, el número de hojas, el número de hijuelos, en 2 diferentes campos y en diferentes años. Los primeros 3 en cada caso son campos de tequila sausa, de plantas de diferentes edades, y como se puede esperar, tanto altura, diámetro, número de hojas incrementan a través de los años. Pero como se puede ver en otra tequilera, aunque también hay un incremento, no es exactamente lo mismo, es diferente, y muy diferente en algunos casos. Aquí los diámetros son mucho más pequeños, el número de hojas es mucho más pequeño en la tequilera del péncamo comparado con los de sausa. Entonces, esto nos decepcionó porque realmente no hay una indicación, unos indicadores muy consistentes que podemos utilizar sencillamente para predecir cuándo las plantas van a florecer. También analizamos un poquito en estas mismas plantas los contenidos de azúcares en las hojas, y aquí podemos ver en las etapas más avanzadas de 6 años, la sacarosa viene disminuyendo mientras los frutanos van incrementando, y también incrementando en tamaño en las hojas. Y esto es algo que nadie había visto realmente antes. Se han hecho muchos estudios de este tipo, la doctora Mercedes ahí en Sin Estar de Irapuato, pero en el tallo, entonces, porque es lo más importante para el tequila. Pero aquí en las hojas estamos viendo resultados muy similares, y que sí hay una acumulación de frutanos en los tallos y de tamaños más grandes. Entonces, esto tal vez podría ser un indicador que podemos utilizar de manera sencilla en algunos casos para predecir, pero tampoco no es muy confiable y consistente.
Entonces, para entrar, pensamos, bueno, tenemos que entrar a ver a nivel genético molecular qué está pasando. Y el problema con los agaves es precisamente esto. Tiene un genoma enorme, es casi el doble del tamaño de maíz. Entonces, para pensar en entrar por la genómica y hacer secuenciación del genoma de agave, tanto en costo y técnicamente es un reto para ensamblar también un genoma de este tamaño. Entonces, casi desde el principio descartamos hacer genoma completo y fuimos por el lado de hacer transcriptómica. Y esto es mucho más sencillo, es más barato, no tenemos que analizar tantas secuencias. Y además, si hacemos RNA-seq, podemos llegar a analizar los patrones de expresión de genes que nos podrían tener interés. Entonces, para hacer el trabajo transcriptómica, agarramos diferentes etapas de crecimiento. La etapa vegetativo, es, en el campo dicen la etapa de hundimiento, cuando se ve que sí hay un cambio morfológico más o menos que predice que, pero ya desafortunadamente no podemos pescar justo en la transición. La transición ya ocurrió, pero es lo más cercano que podemos llegar. Y en plantas con un quiote de 1 metro, tomamos muestras de hojas y tomamos muestras del meristemo apical en todos los casos. Y bueno, nomás para comentar rápido, la secuenciación hicimos con el sistema de Illumina, ahí en el Langevio, en el Simvestab, y utilizamos 3 réplicas biológicas por cada condición. Y el estudiante le gusta mucho hacer cosas de bioinformático, entonces se puso a probar y comparar diferentes maneras de ensamblar los transcriptomas. Aquí simplemente estamos comparando las diferentes maneras y finalmente escogió el Oasis, que salió mejor como para ensamblar, y todos los ensambles se hicieron de esta manera. Y ahora es simplemente un ejemplo de análisis de expresión diferencial aquí en hojas, aquí en el meristemo apical. Aquí están separados las réplicas y, como se pueden ver, se agrupan muy consistentemente. Entonces esto nos dio confianza que realmente los resultados que estamos viendo son bastante consistentes. Y hicimos todo el trabajo normal de hacer los análisis de enriquecimiento, los análisis de Gene Ontology. No voy a enseñar todo esto, simplemente algunos ejemplos. Y aquí algunos de las categorías enriquecidos era metabolismo de carbohidratos, y no sé si se ve aquí, pero también giberelinas, hormonas. Entonces también esto nos dio mucha confianza que los trabajos de transcriptómica eran bastante consistentes. Aquí están mostrando transcritos sobreexpresados, tanto comparando la etapa vegetativa con la primera etapa de reproducción, y al revés, la primera etapa sobreexpresados en la primera etapa comparado con la etapa vegetativa. Entonces tenemos todos estos pares de comparaciones, y de ahí podemos ir viendo cuáles grupos, cuáles ontologías están importantes y enriquecidos. Y esto simplemente es un resumen, una tabla mostrando esto. Como se puede ver también, en general, en tejido meristemático encontramos mucho más transcritos afectados en las comparaciones que en general en las hojas,
y en general también los términos enriquecidos también son hay más en el meristemo que en las hojas. Y como mencioné, pues algunos de importancia son de los de carbohidratos, de gibberelinas, de vesicocélula, entre otros. Ok, entonces, para iniciar, ya teniendo toda esta información del transcriptoma, decidimos concentrarnos primero en genes que podrían obviamente ser los más importantes, y como mencioné, los de Fluorine Locus T son las claves para controlar este proceso. Como mencioné, normalmente se producen en las células acompañantes y se mueven hacia el meristemo, y ahora se reconoce estas proteínas de Fluorine Locus T como el florigen que han estado buscando desde mediados del siglo pasado. Y estos Fluorine Locus T, las proteínas, en su turno regulan algunos de los genes MAPS que están anotados aquí con el asterisco azul. Entonces pensamos, para empezar, podemos iniciar viendo estas dos familias de genes en un poco más de detalle. Y cuando vimos los de Fluorine Locus T, efectivamente encontramos 11 diferentes genes que codifican por estas proteínas, y basado en muchos trabajos que han hecho en Arabidopsis y arroz y tomate, comparando sus secuencias de aminoácidos, podemos darles una función putativa si son, porque esto lo mencioné, hay tipo Fluorine Locus T que promueven la floración, y hay otros Fluorine Locus T que reprimen la floración, y son pocos cambios en pocos aminoácidos. Entonces se hizo la tarea de putativamente asignar funciones de cada uno de estos genes. Y hay uno que no podemos encontrar completo, que hay muchos cambios, y pensamos que muy posiblemente puede ser un pseudogen que sí está expresado. Y vimos los patrones de expresión en sílico de estos genes que estamos analizando. Estos aquí son los diferentes estadios. Aquí en este caso son, donde dice L son hojas, donde dice M son los meristemos. Y aquí se pueden ver estas dos flechas rojas, simplemente están indicando dos de los genes que son represores, que se puede ver que sus patrones de expresión están conservados. Aquí están expresados en hojas vegetativas, pero no se encuentran los otros estadios. Y los que están marcados en verde son tipo FT promotor, y en este caso están expresados en los meristemos, que son estos dos, de las etapas reproductivas, pero no en el meristemo vegetativo. Entonces aquí estamos viendo patrones de expresión interesantes, que nos pueden dar una pista de cómo están funcionando estos genes para regular y esto no está, hay más datos aquí, pero este es un PCR en tiempo real para confirmar estos análisis en sílico, y efectivamente se puede ver el FT4 es uno de los represores, y realmente sí lo estamos encontrando en las etapas, en las hojas donde habíamos encontrado en sílico, mientras los promotores encontramos en los meristemos de las etapas reproductivas. Ok, entonces este es diferente de lo que vimos al principio en Arabidopsis. En este caso estamos viendo represores en la etapa vegetativa de FT, de estos tipos de FT. No sabemos si estos FTs son capaces de moverse hacia el meristemo y reprimir lo que serán los FTs positivos,
Y cuando pasamos a la etapa de inflorescencia, entonces están expresados específicamente en el tejido meristemático los FT que son positivos o que promueven la transición. En el caso de los genes MAX, voy a ir más rápido porque encontramos 29 diferentes genes, los podemos clasificar basado en la clasificación en Arabidopsis de diferentes tipos de genes MAX. Y igual vimos los patrones de expresión en sílico. Vemos claramente algunos que están sobreexpresados en las etapas vegetativas, otros que están más expresados en hojas vegetativas y otros todavía que están expresados en el meristema reproductivo. Entonces también podemos empezar a ver cuáles de estos genes son importantes en este proceso. Y más o menos es lo que encontramos. En la etapa vegetativa encontramos estos tipos genes MATS que realmente son represores también. El Short Vegetative Phase y el SOC, Suppressive Overexpression of Constants, son genes tipo MATS que sí reprimen la transición. Y mientras en esta etapa de la inflorescencia encontramos sobreexpresados los de tipo AP-Clau1, que son los que sí se reconocen que promueven la transición. Entonces estos datos son bastante consistentes. Y no sabemos cómo entran los genes FT. Esto es coherente, de manera que reprimen, pero no sabemos cómo es la interacción en el meristemo, y esto es muy coherente porque se sabe que los genes FT sí promueven durante la transición los genes AP-Clau1 precisamente. Y como salió en muchos de los enriquecimientos de los términos de Gene Ontology, efectos de carbohidratos, decidimos también analizar genes de metabolismo de fructanos y de almidón, que ya anteriormente ya habíamos sacado estos genes y los habíamos analizado, pero no durante la transición a la floración. Y también encontramos cosas interesantes que, sobre todo en tejido meristemático, los genes para la síntesis de fructanos están sobreexpresados, mientras los rojos son los genes para la degradación de fructanos, son más sobreexpresados en hojas y no en tejido meristemático. Entonces estamos viendo una asociación muy fuerte entre el metabolismo de fructanos también con esta transición. En el caso de almidón, realmente no encontramos sí hay una diferencia entre meristemos y entre hojas, en este caso, pero realmente no entre las diferentes etapas de la floración no encontramos alguna asociación. Entonces pensamos que más que el metabolismo de almidón, el metabolismo de fructanos es el que está importante para de alguna manera estar involucrado en la regulación de este proceso. Y finalmente también vimos cómo salió también enriquecido el metabolismo de gibberelinas. Aquí también estamos viendo algunas diferencias claramente entre hojas y meristemos, y también esta columna es del meristemo vegetativo, y aquí se puede ver que casi todos los genes asociados con el metabolismo de gibberelinas están expresados. Y esto lo que pensamos es que en el meristemo vegetativo normal sí hay producción de gibberelinas, hay metabolismo que se produce, se degrada, y esto conduce al crecimiento normal del meristemo durante la etapa vegetativa. Sin embargo, en las etapas reproductivas, los genes para síntesis
de gibberelinas aumentan mientras los para degradación o modificación de las gibberelinas se bajan. Entonces esto también pensamos que es una indicación que se necesita los gibberelinas de alguna manera para esta señalización, para dar esta transición. Ok, entonces también incluimos esto, estas ideas en el modelito. Como podemos ver en las etapas, en las hojas sobre todo no hay mucha actividad de gibberelinas, y tenemos esta acumulación de fructanos. En el meristemo, en la etapa vegetativa, hay bajos niveles de fructanos de síntesis, y una acumulación controlada de las gibberelinas, mientras cuando pasamos a la etapa reproductiva hay un incremento en síntesis de fructanos y de gibberelinas, y hay un aumento también en la actividad de enzimas que degradan fructanos, y pues no sabemos si esto también conduce a un señalamiento tipo de carbohidratos. Ok, entonces si intentamos poner todo este punto, el problema, como mencioné con estas plantas, es que se sientan ahí en el campo hasta 50 años, pasan fotoperiodos, pasan fríos, pasan calores, pasan muchos años donde otras plantas están floreciendo y muriendo y floreciendo otra vez, y estos no responden al fotoperiodo, no responden al frío, hasta después, algunos después de 50 años deciden florecer. Entonces hay mucho también información que los carbohidratos podrían estar involucrados. Entonces nuestra idea es que a través de su vida acumulan los fructanos, y en algún momento llega un punto que hay tal acumulación de fructanos que se empiezan a cambiar el metabolismo de los carbohidratos en general, y es lo que genera la señal que conduce a todos los otros cambios a nivel genético que permiten no solamente los carbohidratos. Claro que se tiene que tener señal de los carbohidratos, o nivel de carbohidratos o cambios, más el fotoperiodo correcto, más tal vez un efecto de frío, que esto no hemos investigado muy a fondo en los agaves. Entonces, en conjunto, esto es la idea sobre lo cual estamos trabajando en este momento. Claro que es muy preliminar, pero ya con sabiendo cuáles de los genes FT y los genes MATS muy probablemente están los más importantes en este proceso, ya podemos empezar a hacer análisis más detallados a nivel genético molecular. Y hasta el momento siempre hemos estado usando el sistema de Arabidopsis. Estos de hecho no son ni FT ni MATS, pero son líneas de Arabidopsis que están transformadas con uno de los genes para la producción de fructanos. Y lo que observamos es con la sobreexpresión de este gen, estas plantas florecen en etapas más tempranas. Entonces esto es una indicación que sí, tal vez el metabolismo de fructanos sí tiene alguna asociación con la inducción de este proceso de transición. Sin embargo, en este caso, Arabidopsis no es un buen modelo porque naturalmente no produce fructanos. Entonces lo estamos analizando en un sistema completamente ajeno. Y recientemente también hemos intentado, tengo más confianza para decir que sí tenemos un sistema de transformación que más o menos es suficientemente bueno para empezar ya a analizar diferentes genes en agave. Estamos usando un sistema de organogenes con Agrobacterium prometaciens, y hemos estado trabajando con dos especies, agave desmetiana y agave tequilana. Desmetiana por excelencia es mucho más eficiente que agave tequilana, pero también podemos con tequilana, y esto
no creo que se ve muy bien, pero sí son azules, sí, muestra la expresión de GUS y GFP en algunos casos, y hemos analizado a nivel de PCR para asegurar que estas plantulitas sí están transformadas. Entonces ahí es hacia dónde vamos ahora. Vamos a hacer experimentos ya en los mismos agaves con los genes de Florilegium, con los MATs y con los de frutanos, para ver si podemos entender un poco más a fondo y llegar eventualmente a poder controlar y manipular este proceso en el lab. No tarde demasiado. Y esto simplemente para dar gracias a los que realmente hacen el trabajo, sobre todo a Emanuel, que realmente él es quien ha hecho todo el trabajo de transformación. Gracias.